Hola, ¿qué tal? Esto es Historia Universal Contemporánea. Mi nombre es Raimundo Salcedo Flores y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio, en el cual me voy a referir a la guerra química durante la Primera Guerra Mundial. Si necesitas algo de contexto sobre lo que vamos a platicar en este episodio, te invito a escuchar los primeros episodios anteriores de esta temporada que se encuentran disponibles, en el caso de YouTube, en una lista de reproducción que puedes encontrar en la descripción de este episodio. Si me escuchas en Spotify, Apple Podcast o en alguna otra plataforma de podcast, los episodios anteriores los puedes encontrar ingresando a la descripción completa del podcast. Dada la naturaleza de este episodio, lo estructuraré un poco diferente a lo usual. Comenzaré con una breve introducción para después hablar sobre la forma en que se desarrolló el uso de los químicos durante la Primera Guerra Mundial, para posteriormente referirme a las consecuencias del uso de armas químicas tanto en esta guerra como en conflictos venideros. Advertencia: el contenido que estás a punto de escuchar contiene descripciones que pueden resultar perturbadoras para algunos espectadores. No intentes ninguna de las mezclas químicas que se mencionan en este podcast. Se recomienda discreción. Sin mayor preámbulo, hablemos de historia. En primer lugar, vamos a definir lo que conocemos como guerra química. Y es que las armas de fuego, en general, funcionan sobre la base de principios químicos, pero no es a eso a lo que nos referimos con el concepto guerra química. Como consecuencia de la revolución industrial y el desarrollo científico que devino de la Ilustración, la química fue una de las ciencias más desarrolladas para finales del siglo XIX. Para nosotros, hoy en día, no es sorpresa que la mezcla de ciertas sustancias produce gases que pueden asfixiar a una persona. Es la razón por la que no se recomienda mezclar hipoclorito de sodio, que coloquialmente conocemos como cloro, con ácido clorhídrico, que coloquialmente conocemos como ácido muriático, porque su mezcla genera gas de cloro, que es precisamente una de las armas químicas a las que me voy a referir en este podcast y que, como nos damos cuenta, sus componentes los encontramos en productos que tenemos en casa. La guerra química utiliza este tipo de compuestos, convertidos en armas, para provocar la muerte de los soldados que entren en contacto con tales sustancias. Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, pero el uso de las armas químicas se encontraba ya prohibido desde la Convención de La Haya en 1907. No obstante, viene a mi mente la escena de una película basada en el libro La Guerra de Hart de John Katzenbach, que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y en la que un oficial prisionero de guerra le reclama al oficial al mando del campo de prisioneros que no se están respetando los convenios de Ginebra, y el oficial al mando le contesta: es cierto, pero no estamos en Ginebra, ¿verdad? Exactamente eso es lo que ocurre en la Primera Guerra Mundial y, lamentablemente, en muchos de los conflictos bélicos. Pueden existir convenciones, prohibiciones, acuerdos para evitar que ciertas armas, como las químicas, se utilicen. Pero en la práctica, quien las tiene, las utiliza. Ahora, ¿qué químicos se utilizaron durante la Gran Guerra? Los primeros en hacer uso de gases dentro del conflicto fueron los franceses. Ya en 1914 utilizaron bromoacetato de etilo, un gas lacrimógeno que pretendía hacer que los alemanes salieran de sus búnkeres. El efecto de los gases lacrimógenos fue prácticamente nulo porque se empleaba al aire libre. Posteriormente vinieron los ataques con gas cloro. El cloro es un gas verde amarillento que es más pesado que el aire, por lo que se acumula en las trincheras y los cráteres, lo que hace que sea más difícil de escapar. El cloro es un gas altamente tóxico que ataca el sistema respiratorio y puede causar una muerte lenta y dolorosa. Los soldados afectados por el cloro sufrían tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho y los ojos, y en casos extremos, la muerte. Debido a la falta de preparación y equipo adecuado,
muchos soldados murieron por inhalación de cloro durante la Primera Guerra Mundial. El uso de gas cloro obligó a los aliados a desarrollar las primeras máscaras antigas. Estas primeras máscaras eran en realidad trapos sobrantes que se impregnaban con orina, pues se pensaba que el ácido úrico neutralizaría el efecto del gas cloro. Para finales de 1915, los alemanes desarrollaron el fosgeno. El fosgeno es un gas incoloro, también más pesado que el aire. Es un gas asfixiante que ataca el sistema respiratorio y causa daño pulmonar grave. Los síntomas incluyen tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho y los ojos, y puede ser fatal en exposiciones prolongadas. Para 1917, ya a finales de la guerra, un nuevo gas ha sido desarrollado, y su empleo indiscriminado en la tercera batalla de Ypres le confirió uno de sus múltiples nombres, hiperita, que pertenece a la familia del gas mostaza. Los gases mostaza se habían desarrollado ya desde finales del siglo XIX, pero fueron perfeccionados durante el desarrollo de la Gran Guerra. En palabras de Francisco López Muñoz y Alejandro Romero Martínez, la hiperita realmente no es un gas, sino un líquido que, al contactar con la piel y tras un periodo de latencia de varias horas, ocasiona lesiones ampollosas de muy mala evolución y cura, sobre todo en zonas húmedas como pliegues, axilas, genitales, ojos y tracto respiratorio cuando es aspirada. A diferencia de otras de las sustancias que he mencionado, para el gas mostaza o hiperita no existe un antídoto. Se pueden tratar los síntomas y es necesario separar al paciente de la hiperita lo antes posible. De lo contrario, su vida estará en inminente riesgo. El uso del gas mostaza entre 1917 y 1918 es generalizado y una de las últimas medidas desesperadas que Alemania empleó con intenciones de ganar la guerra. Hay muchos otros químicos que se utilizaron durante la guerra, pero sin duda estos tres, el gas cloro, el fosgeno y el gas mostaza, fueron los más utilizados y los que mayor cantidad de afectados generaron en los frentes de batalla. Ahora, ¿dónde y cómo se utilizaron estos químicos? Comencemos por definir que estos químicos se contenían en cilindros, que venían marcados con una cruz de color diferente según el tipo de gas que contenían. Los cilindros eran lanzados como granadas hacia las trincheras enemigas. Algunos de ellos se quedaron en tierra de nadie y aún hoy en día es relativamente común que una persona encuentre uno de estos proyectiles. Ahora, los alemanes intentaron utilizar gases lacrimógenos en el frente oriental. No tuvieron éxito, debido a que las bajas temperaturas congelaron el gas y este perdió toda su eficacia. Los franceses, por su parte, también hicieron uso de gases lacrimógenos en 1914 contra los soldados alemanes, con un escaso nivel de eficacia. Fue en 1915 que los alemanes emplearon el gas cloro durante la Segunda Batalla de Ypres en Bélgica el 22 de abril de 1915. El uso del cloro tuvo un saldo estimado de 5.000 muertes y 15.000 heridos durante la Segunda Batalla de Ypres. A pesar de estos abrumadores resultados, los alemanes no se percataron pronto del éxito obtenido, lo que favoreció el estancamiento de la guerra que sucedió en aquel año de 1915. Tras estos resultados, el uso de gas cloro se generalizó en el frente, y tanto los imperios centrales como la Triple Entente comenzaron a desarrollar antídotos, máscaras antigas y, por supuesto, otros gases que pudieran tener efectos nocivos sobre el enemigo. En palabras de Michael Howard, en un principio resultó altamente efectivo. Las tropas aliadas contra las que se lanzó, cogidas completamente por sorpresa, abandonaron temporalmente la primera línea del frente que se extendía a lo largo de 7 kilómetros. Sin embargo, los aliados improvisaron rápidamente antídotos e incorporaron el arma a sus propios arsenales, haciendo la guerra más compleja e inhumana.
Por su parte, en 1916 comenzó el uso del gas fosgeno. Álvaro Lozano señala: el gas fosgeno, mucho más dañino que los irritantes de piel y pulmones utilizados hasta entonces, hizo su aparición durante la batalla de Verdún. En una guerra de horrores, Verdún pasó a ocupar un lugar destacado. Y es que el gas fosgeno representaba una, diremos, mejora, a falta de una palabra más apropiada. Una mejora respecto del gas cloro, porque ya no depende de las inclemencias del viento. La ingeniería química de la guerra se vuelve cada vez más perversa cuando se buscan compuestos químicos que obliguen al enemigo a quitarse las máscaras antigas para después lanzar gases como el fosgeno y posteriormente el gas mostaza o hiperita. El gas mostaza se introdujo el 12 de julio de 1917 en la tercera batalla de Ypres, de ahí el nombre de hiperita. Al respecto, Peter Hart refiere: cuando los proyectiles caían, liberaban este gas, relativamente inodoro, de una manera casi inaudible, provocando graves ampollas, ceguera temporal y terribles daños internos si era inhalado. Como sus efectos persistían tanto a ras de tierra como en el aire, los soldados se veían obligados a llevar puestas durante días sus máscaras antigas. Como hemos visto, la hiperita no es un gas, sino un líquido que se va liberando en forma lenta y constante, quizás la más cruel y refinada de las armas químicas que hemos mencionado en este podcast, pues la máscara antigás protegía la cara, pero cualquier parte del cuerpo que estuviera expuesto a este químico se podría ver afectada. La hiperita utilizada por los alemanes fue replicada también por los aliados y su uso se extendió entre 1917 y 1918 en ambos bandos. El teniente Howard Alfree, de la 111ª Batería Pesada de la Real Guarnición de Artillería, escribió: me ajusté bien la máscara. Comencé a avanzar a tientas en medio de la oscuridad. Llegué hasta la primera cortina de gas. La crucé adaptándome bien. Luego llegué a la segunda y a continuación me encontré en una carretera sin asfaltar. Todo seguía estando muy oscuro y había mucha neblina. Por todas partes caían bombas. Era un perfecto infierno. No hay más palabras para describir lo horroroso que resultaba todo aquello. Con cuidado, tomé la carretera para dirigirme hacia los cañones. Los lentes de la máscara se empañaban rápidamente y uno no podía ver nada. Al final, di con los cañones. Los encargados de su colocación tenían muchísimas dificultades para llevar a cabo su tarea, pues no veían nada debido a la neblina. Se habían quitado las máscaras para ver mejor y solo llevaban colocada la pinza de la nariz y la boquilla del respirador. Fui a la sala de mapas y calculé el rodamiento magnético del objetivo al que disparaban. Luego, con la ayuda de una brújula prismática, coloqué los cañones con la mayor precisión que pude. La cuestión no era garantizar la precisión del disparo, sino simplemente responder con algunas bombas. El hecho de que no hubiera antídoto contra el gas mostaza, además de la infame e inhumana práctica de lanzar gases no letales para provocar que los soldados se quitaran las máscaras antigas y entonces, solo entonces, lanzar el gas fosgeno o hiperita, hicieron de aquello un verdadero infierno para los soldados y para el personal médico y de enfermería que atendía en el frente. Álvaro Lozano cita a una enfermera en el campo de batalla que escribió: deseo que todos aquellos que, de forma embaucadora, describen esta guerra como sagrada, y aquellos oradores que defienden la guerra y que debe seguir, cueste lo que cueste, pudiesen ver un solo caso, para no mencionar los cientos de casos de gas mostaza. Así podrían presenciar el dolor de los hombres quemados y cubiertos de ampollas supurantes color mostaza, cegados, luchando por respirar, con sus voces reducidas a simples susurros, quejándose de que sus gargantas se cierran y su certeza de que se van a asfixiar.
Una de las grandes curiosidades e incluso ironías de esta historia es que una de las víctimas del gas mostaza fue el mismísimo Adolf Hitler, que fue herido el 13 de octubre de 1918, cerca de Ypres, Bélgica. Vale, vamos a las consecuencias de esta infame guerra química. Por un lado, debemos tener en cuenta que esto no se trata de quién empezó primero, y todo el uso de armas químicas es deplorable y censurable en toda su extensión. Ahora, el sentimiento contra el enemigo en los años de la guerra no hizo más que exacerbarse con el uso de las armas químicas. El sentimiento antialemán es el más conocido. Michael Howard señala: desde que este nuevo horror se añadió al historial de la barbarie alemana y se convirtió en uno de los elementos de propaganda aliada más valiosos durante y después de la guerra, esta innovación supuso más pérdidas que beneficios. El sentimiento antialemán no se debe únicamente al hecho de que fueran los primeros en responder con gases venenosos, sino también al hecho de que son los vencidos de la guerra. Sin embargo, el sentimiento de odio hacia el otro bando no era privativo de los aliados. Los alemanes también tenían un sentimiento contra sus enemigos por el uso de gases tóxicos durante la guerra. Debo reiterar que no se trata sobre quién empezó primero, porque el uso de las armas químicas, cualquiera que sea su circunstancia, es reprobable. Por otro lado, vale la pena mencionar que uno de los grandes temores que tenían los soldados era precisamente el uso del gas por parte del enemigo, a tal punto que, de hecho, se diseñaron mecanismos para avisar a los aliados de cada bando que el enemigo estaba utilizando gas. Así, en algunos casos se improvisaron campanas, en otros casos se utilizaron proyectiles que generaban un ruido particular e incluso se instó a colocar carteles en las zonas afectadas para que aún los civiles supieran de los ataques con gas y tomaran sus precauciones. Como lo he referido antes, los cilindros que contienen varios de estos gases se pueden encontrar todavía en los sitios que ocuparon los campos de batalla de la Gran Guerra. Lo lamentable es que si una persona encuentra una bomba o una mina en estos sitios, es relativamente sencillo lograr su desactivación. Pero esto no sucede con las armas químicas que, a pesar de llevar más de un siglo enterradas, sus componentes podrían causar graves daños a quien los encuentre. La forma de deshacerse de ellos no es fácil, ya que hacía tiempo la práctica era tirarlos al mar, pero dadas las regulaciones para preservar la vida marina y evitar la contaminación del agua, esta ya no es una posibilidad. Por otro lado, tenemos que después de la guerra, la prohibición de uso de armas químicas se mantuvo y se aumentaron las regulaciones. La Tercera Convención de Ginebra en 1923 prohibió el uso de este tipo de armas en los frentes de batalla. Bien, por ahora esto ha sido todo. Agradezco profundamente que hayas llegado hasta el final de este episodio. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. El enlace se encuentra en la descripción de este episodio. También a dar me gusta al video y compartir el contenido si es de tu agrado, así como dejar algún comentario en la pregunta que se encuentra anexa en Spotify o en la caja de comentarios correspondiente a la plataforma que utilices. También puedes considerar hacer una donación a través del enlace de PayPal que se encuentra en la descripción de este episodio. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Este episodio fue escrito, producido y narrado por Raimundo Manuel Salcedo Flores. Las fuentes y bibliografía utilizada es, en estricto orden alfabético por apellido del autor, Peter Hart, La Gran Guerra 1914-1918, Michael Howard, La Primera Guerra Mundial, Francisco López Muñoz y Alejandro Romero Martínez, La tragedia de los gases de la muerte durante la Gran Guerra,
artículo publicado originalmente en The Conversation el 27 de septiembre de 2020. Álvaro Lozano, La Gran Guerra, 1914-1918.